Así como normalmente nosotros tenemos que luchar con el pecado, normalmente tenemos que luchar contra la carne, normalmente tenemos que defendernos del mundo, normalmente también tenemos que luchar por las almas perdidas. Ahora, yo no puedo luchar con las almas perdidas si no tengo el corazón de Cristo y no tengo la pasión de Cristo. Entonces, ¿cómo debería de comenzar siendo nuestra oración a Dios? Señor, a ti no te voy a engañar. Tú sabes que de repente me dan unas pataletas por las almas y voy a hablarle a 2 o 3 personas y después pasan meses y meses y no le hablo a nadie. Yo no ando toda mi vida con un tratado en el bolsillo para ver en la calle una persona que me puso el Señor para entregarle un tratado, no lo tengo. Si yo reviso mi cartera, no tengo ningún tratado en mi cartera para hablarle a nadie. Esas personas que no le alcanza a hablar, dejarle un tratado. ¿Hace cuánto tiempo que yo no invito a una persona a la iglesia para que venga a escuchar el Evangelio? Señor, yo no tengo ni siquiera una mísera lista de 10 personas para orar por ella todos los días, que no me demoro ni 5 minutos en orarla. Entonces, Señor, yo quiero comenzar a desarrollar este deseo. Lo primero que vamos a notar es que no vamos a tener el deseo de hacerlo, porque el apóstol Pablo decía, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley en mí, que el mal mora en mí. El día que tú tomas una decisión de decir, mira Señor, voy a empezar por lo más elemental que se hace para hacer cualquier cosa. Voy a apartar todos los días un tiempo para trabajar en esta área especial de mi vida. ¿Qué va a pasar? No voy a sentir el hacerlo. No me hará esos ataques por las almas, sino que voy a entrar en una lucha. Y voy a comenzar a obedecer. Fíjense las cosas elementales que podemos hacer para desarrollar el corazón de Cristo. Comenzar a orar por las almas perdidas. Todos los días. Yo no estoy hablando que ores 1 hora, ni media hora, ni 15 minutos, ni 5 minutos. Yo estoy hablando que ocupo unos 3 minutitos. Quizás inclúyelo en tu oración diaria, Señor, y así te pido por las personas que no te conocen. Pero más que por las personas que no te conocen, te pido por mi corazón, que no palpita con la pasión que tenía Jesucristo por las almas perdidas. Perdóname, Señor, porque mi pasión se limita solamente a mi hija, a mi hijo, a mi papá, a mi mamá, y hasta ahí se acabó la pasión por las almas. No veo en el prójimo, no veo la imagen de Dios como tú los creaste. Entonces yo voy a agrandar mi lista y voy a empezar a pensar en la gente que está alrededor. Pero para eso, ¿qué necesito? Comencemos con 5 minutos. Señor, yo quiero dejar estos 5 minutos para que tu Espíritu Santo comience a desarrollar en mí el corazón de Cristo. A medida que tú comienzas a avanzar en esta área, te vas a dar cuenta de algo muy importante. Es como, por ejemplo, cuando uno cumple los mandamientos, después de cumplir el mandamiento, vienen sentimientos correctos. Por ejemplo, el Señor dice a los maridos, le dice, amarás a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y si un esposo quiere comenzar a obedecer el mandamiento, le va a costar, sobre todo si se le pasó ese cuarto de hora de la pasión, ese deseo amoroso, cuando las hormonas están y los suspiros, ya, pero ¿cuánto dura eso? Durará un poquito tiempo. Yo creo que me va a durar más. Ok, va a durar, pero dura un tiempo, pero el resto de la vida, que ya no hay esa pasión, y cuando vienen los años, etcétera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me convierto en Señor y veo que mi esposa me convirtió en mi Señor y ya, no, mi señora ya le vi todos sus defectos, estoy a punto de divorciarme y el Señor me dice amar a tu Señor y más encima está fea la mujer, etcétera? Porque uno no mira lo feo que está uno, sino que mira lo feo que está el otro, ¿verdad? Entonces dice, voy a empezar a amar a esta Goiti porque el Señor me lo mandó. Lo primero que decir, la gente cuando lo vea, que él es atento, que la cuida, que deja de ser áspero con ella, que la trata como un vaso más frágil, que le da honor. Lo primero que decir,
¿qué será lo que este hombre la encontraba a esa vieja gorda? Eso es lo que es el mundo, ¿verdad? Y nosotros encontramos que nuestra gordita, o nuestra flaquita, o lo que sea, es lo más hermoso del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué nace sentimiento? Porque yo comencé a obedecer a Dios. Entonces lo que yo comienzo como una obediencia, después paso a tener ese deseo y ese sentimiento. ¿Cuándo yo voy a tener un sentimiento por las almas perdidas? Bueno, primero, cuando Dios me lo pone en mi corazón. A cada rato me dice que le hable a la persona, que la traiga a la iglesia. Muchas veces lo hago, muchas veces no lo hago. Muchas veces el Señor me dice que me prepare, que haga mensaje, etcétera, etcétera. Pero cuando yo me dispongo a comenzar a obedecer a Dios, va a comenzar a tener sentimientos por las almas perdidas. Por ejemplo, ¿cuál es el sentimiento que tiene el Señor? Dice que si una oveja se pierde y se va, ¿qué es lo que hace el Señor? Va a dejar las 99 y va detrás de la oveja perdida, empieza a buscarla con paciencia, la busca. ¿Y qué es lo que hace el Señor cuando encuentra un alma perdida? ¿Qué es lo que hace? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien que se acuerda de lo que hace el Señor cuando encuentra un alma perdida? ¿Nadie se acuerda de la parábola? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la mujer cuando encuentra la moneda? Se goza. La iglesia necesita tener el gozo, que es el sentimiento por encontrar las almas perdidas. La iglesia necesita orar con gozo. La iglesia necesita desarrollar la pasión de Cristo como cuerpo y como persona individual. Una de las cosas que a nosotros nos ayuda es también la recompensa, que es lo que estamos viendo. Primera de Corintios capítulo 9, aquí habla de las coronas. No es mi intención hablar de las coronas, pero es muy difícil hablar del tribunal de Cristo sin las coronas. Ya estamos viendo parte de esta corona, vamos a ver la segunda parte del versículo 25, dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad, ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí tenemos el aliciente. ¿Por qué debo yo desarrollar el corazón de Cristo? ¿Por qué debo yo luchar por las almas diariamente, perseverando como parte normal de mi vida? Bueno, porque hay una gran recompensa. Está la corona incorruptible. ¿Ya? Así que yo, dice el apóstol, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como aquel que golpea el viento, sino que me golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lo pongo en servidumbre, dice, y bueno, no sea que habiendo sido yo un heraldo para otros venga a ser delante de Dios reprobado. Ahora, ¿qué es lo que me debe mover a mí a desarrollar? Y esta palabrita me cuidé mucho de decirla. Una pasión desmedida por las almas. Porque lo más normal, que un cristiano normal tenga una pasión desmedida de las almas, porque Cristo tenía una pasión desmedida por las almas. La pasión que tuvo Jesucristo fue que lo hizo bajar del cielo, dejar la eternidad. La pasión de Cristo lo llevó a estar con nosotros los hombres, y la pasión de Cristo lo llevó a morir en la cruz, para que nosotros no nos vamos al infierno. La pasión del Señor Jesucristo nos llevó a que Él llegara a lo más bajo. Él vino del cielo a buscarnos a nosotros. Por lo tanto, no existe un lugar donde no podamos ir a buscar un alma. Por lo tanto, no existe una oración que nosotros no podamos hacer por un alma. Por lo tanto, no importa cuánto tiempo las personas podemos
orando 50 años por una persona y vale la pena. Pero tenemos que tener una pasión desmedida, ¿ya? Pero no desequilibrada. Porque hay muchas otras áreas en la vida cristiana que yo tengo que cuidar. Tengo que congregarme, tengo mi vida de trabajo, tengo mi vida de servicio en otras áreas, etcétera, etcétera. Pero tengo que tener una pasión desmedida y moderada, movida por la vida de Cristo, que a través del Espíritu Santo me da mi corazón. Esto jamás se logra, no importa que tengas 10 años cristiano, 20 años cristiano, 30 años cristiano, porque lo primero que Satanás te va a decir es que tú no eres así. Otros te va a decir tú no tienes el don de evangelista no existe. Lo que existe son los hombres dotados que se dedican su vida a eso. Satanás te va a decir, no, pero es que yo tengo otros intereses. No importa lo que te diga Satanás, no importa los años que tengas de cristiano, no importa cuántos errores, cuánta indiferencia hayas tenido, no importa lo que tú creas a tu manera. El Espíritu Santo te dice, déjame esa área de tu vida para que por mi Espíritu, para que el Espíritu Santo traiga a tu vida esa pasión que hubo en Cristo. Eso que tú a veces sientes, esos deseos que te pone el Señor, que sean permanentes en tu vida, que sean permanentes en mi vida. Una pregunta, hermano. ¿Qué sucedería si yo ya me dejara de repente un sentimiento, que estoy triste porque la abuelita no viene a Cristo, y ya después nos olvidamos, no hacemos nada por la abuelita, no le llamamos la Biblia a la abuelita, no le leímos la Biblia a la abuelita, le invitamos a la abuelita a la iglesia, no entregamos tratado a la abuelita? ¡Ay, Señor, la abuelita! ¿Qué pasaría si nosotros comenzáramos a dejar que Cristo comience a invadir la iglesia en esa área de nuestra vida con una pasión ardiente por las almas? Yo lo voy a hacer, hermano, lo que pasaría. Nuestra iglesia llegaría a ser una iglesia normal. ¿Y qué es una iglesia normal? Una iglesia evangelista. Nuestra iglesia estaría preocupada de las almas de nuestras familias, que es lo más cercano. Estaríamos invitando a la familia a la iglesia, estaríamos averiguando la familia que vive en Coyhaique, en Catemu, estaríamos si hay una iglesia allá para que vayan, o un hermano para que los vaya a visitar. Y no solamente estaríamos orando por nuestra familia, sino que estaríamos orando por nuestros amigos que tuvimos antes cuando nos convertimos. Y estaríamos hablando con ellos, los estaríamos invitando. Y no solamente eso, la iglesia estaría continuamente haciendo programas evangelísticos, de salidas, de lugares de visitar, de campañas evangelísticas. Y no solamente esto, sino que la iglesia sería una iglesia que tiene visión. Y no solamente esto, sino que se escucharía más a menudo en los servicios de oración que los hermanos se pararan y decir, Señor, ya los campos están blancos para la siega. Señor, la mies es mucha. Los obreros son muy pocos. Y yo te ruego a ti, que eres el Señor de la mies, para que tú envíes obreros a tu mies, para que las almas se salven. Sería una iglesia que cada vez llegarían más obreros a esa iglesia. Sería una iglesia que estaría creciendo. Sería una iglesia que no estaría preocupado de lo suyo propio. Ay, no tenemos esto, no tenemos aquello. ¿Sabes lo que tenemos preocupado? De las almas que están despojadas. Y lo que no tenemos, lo daríamos. Aunque fuéramos una iglesia de los macedonios, lo daríamos por los demás, porque se convirtieron en una sola alma. Tendríamos misioneros. Habríamos de iglesias si tuviera una pasión. Sería una iglesia evangelística. Tendríamos a lo mejor un misionero en Arabia, quizás tendríamos un misionero en China. Entonces Satanás te dice, ¿y cómo lo voy a alimentar a los misioneros? Y tú le dices, ¡cállate, Satanás! El Señor es dueño de todas las cosas y es el que sustenta a los obreros. Y nosotros tenemos que apoyar la obra evangelística, la obra misionera. El Señor proveerá. La iglesia que desarrolla el corazón de Cristo es una iglesia que tiene su mirada puesta en el galardón.
busca la gloria de Dios. En el sentido personal dice que el que quiere ganar la corona incorruptible dice de todo se abstiene. Aquí está un fruto del Espíritu Santo que se llama el dominio propio. Yo en lo personal, hermano, pienso que el dominio propio es una de las cosas más difíciles que nosotros necesitamos. Y mientras nosotros no entendemos que nosotros no tenemos dominio propio y que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo que lo da Cristo a nosotros, jamás podremos abstenernos para ninguna cosa. Aquí habla de abstenerse de cosas para ganar a las almas. Es decir, cuando habla, está hablando de abstenerse, está en tener el dominio propio, ¿ya? El dominio propio en cuanto a todas las cosas, pero en virtud de otras más grandes. Por ejemplo, ¿qué ropa me voy a poner? Si yo no me comprara esta ropa o aquella ropa y la diera como una ofrenda a un misionero que está en África, ese sería dominio propio, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la parte de las comidas, ¿ya? Si yo comiera más metódicamente y no gastara tanto en comer, quizás podría gastar más en la obra del Señor. Ese es dominio propio. También tenemos en cuanto a varios otros, en cuanto a las satisfacciones personales. Si yo me podría dar, yo no estoy hablando, hermano, que no tengamos vacaciones, que tengamos una vida, no estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando que miremos todas las cosas de una forma medida, quizás como las dueñas de casa, me encantan las dueñas de casa cuando van a comprar. Que este tarro vale tanto y este, me compro este y me ahorro 100 pesos. Otras dicen, me voy caminando a la casa 3 cuadras con la bolsa y me ahorro 350 pesos. ¿Ya? Yo creo que en ese sentido nosotros podríamos hacer muchas cosas, disfrutar de las cosas que nos da Dios, pero también siempre pensando que si hay que sacrificar algo para que se salve algún alma, habría que hacerlo. En cuanto a mis satisfacciones, en cuanto a todas las partes, a los sentimientos, en cuanto a todas las cosas que tengo, yo tendría que tener un cierto dominio propio. Porque detrás de eso, para mí es fácil hacer ese sacrificio, porque yo amo profundamente las almas. Porque el Espíritu Santo ha grabado la vida de Cristo en mí. Y yo estoy siempre mirando en esa área de mi vida cómo alcanzar una alma perdida. Cómo lograr llegar a Él, cómo salvarla.